Y esta serie ha estado enfocada a ver a Jesús a lo largo del Antiguo Testamento, de ver cómo es que Él cumple y cómo Dios va preparando diferentes circunstancias, diferentes historias, para mostrarnos cosas acerca de aquel que vendría y redimiría a la humanidad a través de su sacrificio. Y hemos visto ya a Cristo en el Edén, hemos visto a Cristo en la promesa, hemos visto a Cristo en el Éxodo y hemos visto a Cristo en la conquista. Esos son los temas que hemos visto hasta ahorita y hoy vamos a ver Cristo en el reino y vamos a tratar de entender algunas de las historias en la Biblia que nos muestran a Jesús. ¿Se acuerdan? Terminamos el domingo pasado con la historia de Sansón y cómo es que Sansón fue el último de los jueces y a pesar de su maldad y su pecado y su manera de ser, Dios lo usó para mostrarnos aspectos importantes acerca de Jesús y también de lo que Jesús iba a hacer, que sería el libertador final de parte de Dios. Y ahora vemos, después de este periodo de los jueces, otra historia que quiero que veamos, que es la historia de Ruth. Así que abran sus Biblias en Ruth, que está ahí justo después de jueces, y vamos a ver algo acerca de esta historia. Muchos de ustedes ya la conocen, algunos ya han estado leyendo el libro, ya han hecho estudios sobre el libro y lo importante que es. Pero quiero que vean cómo es que dice aquí que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra. Entonces hay una situación complicada ahí para las familias que viven en Israel porque no hay comida, y entonces habla específicamente acerca de esta mujer Noemí, que es esposa de Elimelech y sus hijos Malón y Kelión. Ellos, por el hambre que hay en la tierra, se van a Moab, que es una tierra extranjera, pagana inclusive, y ahí sus hijos se casan con mujeres de Moab, moabitas. Lo que sucede en la vida de Noemí es sumamente trágico porque se muere su esposo y luego se mueren sus hijos, sus dos hijos. Entonces se queda ella ahí en esta tierra donde ella es extranjera básicamente, se queda ella sola con sus dos nueras. ¿Y qué hace? No sabe qué hacer, está un poco preocupada porque siente que su vida se está deshaciendo y entonces decide regresar a la tierra de donde ella es y invita a sus nueras a ir con ella y entonces van a regresar con ella, pero ella dice, miren, en un momento les dice, ¿para qué van conmigo si yo pues ya no voy a tener hijos? O sea, la verdad, no sé a qué voy a regresar, no creo que me vaya a ir muy bien. Entonces realmente el seguirme a mí, pues representa no un beneficio para ustedes. ¿Por qué no? Ustedes se quedan de donde son y vuelven a hacer sus vidas ahí. Pero Ruth, que es una de sus nueras, ella dice, no, yo me voy a quedar contigo y yo quiero regresar a la tierra de donde tú eres. Y entonces tu Dios será mi Dios y tu gente será mi gente. Eso es lo que le dice Noemí. Entonces digo Ruth a Noemí, y Ruth regresa con Noemí y van a Belén. Esta es la tierra de donde era y a donde regresa Noemí. Y
es interesante leer esta historia, pero es aún más interesante ver cómo es que Dios está preparando algo no nada más en ese momento para la vida de Noemí, sino de hecho está preparando algo para aquel que Dios quería enviar. Y entonces ellas regresan y nuevamente no les está yendo muy bien porque pues son dos viudas básicamente que no tienen trabajo y además la situación tan difícil que existía en ese tiempo para una mujer que no tenía esposo era, y ni hijos, ni esposo ni hijos, ninguno de los dos. Entonces, ¿quién iba a continuar la familia, el nombre de la familia? Y además, ¿cómo iba ella a regresar a la tierra de donde era ella para reclamar las tierras que realmente le habrían pertenecido a su familia? Sin un esposo, ella no podía hacer eso. Ella no podía reclamar nada de lo que realmente le correspondía. Entonces las dos están en una situación en donde no tienen nada. Están solas, no tienen dinero, no tienen comida, no tienen nada que puedan hacer. Y entonces cuando regresan, lo que empieza a hacer Ruth es ir a recoger en los campos lo que se le caía a los siervos de las espigas, porque de acuerdo a la ley judía, esto es lo que podían hacer. O sea, tenían ese derecho como mujeres solas, como viudas, pobres, tenían el derecho a ir y lo que se les cayera en el proceso de estar juntando la cosecha, ellas podían recogerlo. Y entonces Ruth va a uno de los campos a empezar a recoger y ahí es donde un hombre que se llama Boaz la ve y se da cuenta de la fidelidad de ella en estar ahí todo el día recogiendo y su afán de proveer para su suegra. Y entonces Boaz empieza a notarla y hasta darle un trato un poco especial porque dice, a ver, pues hay que ayudarle, pobrecita, está sola, es viuda. Y entonces él le indica a sus siervos que todavía tiren extra. Entonces dice, a ver, recojan, pero no nada más dejen caer lo que normalmente se les caería, dejen caer más todavía para que tenga ella más que llevarle a su suegra. Y entonces la suegra está muy sorprendida acerca viendo cuánto está trayendo ella de comida de la cosecha. Y entonces cuando investigan un poquito más de quién es la tierra y quién es este hombre Boaz, se dan cuenta, Noemí se da cuenta, que Boaz de hecho es un pariente de ella. Y la ley judía, en Levítico 25, versículo 25 y versículos 48 al 49, hablaba de un concepto que era el concepto del pariente redentor, es decir, que alguien en la situación como la que estaba viviendo Noemí y Ruth, en donde ya no tenían esposo, no tenían hijos, el pariente más cercano podía redimirla casándose con ella y de esa manera restaurando el nombre familiar y dándole la oportunidad de tener hijos y también trayéndoles la herencia que les correspondiera, como las tierras, todo lo que en algún momento habría sido un derecho de ellas. Entonces, Noemí se da cuenta de esto y es cuando empieza a darse cuenta que de hecho Dios sí ha estado con ella, de hecho Dios sí ha estado guiando este proceso, porque no se da cuenta, no es casualidad que este hombre, Boaz, aunque ya era mayor, aparentemente no era tan joven, cómo es que Ruth terminó en el campo de él y cómo es que él la notó a ella y puso especial atención en ella. Y todas estas cosas, se da cuenta Noemí, no son coincidencia. Dios está guiando todo esto. Y
quiero que noten varias cosas del texto. Uno está en el capítulo 2, que es en una conversación que Boaz tiene con Ruth. Y Ruth no entiende por qué Boaz se ha fijado en ella si ella ni siquiera es judía, ella es de otra tierra. Y le dice en el versículo 10, ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Boaz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Él se da cuenta que ella ha buscado al Dios de Israel y que está buscando refugio en él, que él sea el que la cubra a ella. Y entonces, esto es cuando regresa Ruth y le cuenta a Noemí, y Noemí se da cuenta. En el versículo 20, Noemí le dice: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Aquí está el concepto de redención, que se empieza a dar cuenta Noemí que es posible. Aquel en quien podemos tener esperanza. Nuestro futuro depende de este hombre, de que él tenga misericordia, porque ahora hay otro aspecto, que es el aspecto de que quiera, porque no está obligado a hacerlo. No está obligado a ser el pariente redentor. De hecho, como vamos a ver en un momento, él ni siquiera es el pariente más cercano, y tenía que ser el pariente más cercano el primero en decidir si tomaba esa responsabilidad. Y cuando Noemí se da cuenta de esto, le dice a Ruth: a ver, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Versículo 2 del capítulo 3. Entonces le dice: he aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde él se acuesta, irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Entonces ella hace eso, va y se acuesta a sus pies. Y cuando se acuesta a sus pies, versículo 9, él le dice: entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Ahora ella le hace una petición a él, y ella le dice: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Entonces ella entiende ahora cuál es la petición que ella le está haciendo. La petición que ella le hace es: redímeme, sé mi redentor, salva mi futuro, porque yo no tengo nada, o sea, no tengo yo la capacidad ni la manera de crear para mí un futuro y de asegurar lo que yo necesito. Necesito a alguien como tú que tenga la capacidad, que si tú quieres y es tu voluntad, puedes hacerlo. Y entonces vos le dice: bueno, ya lo había pensado. Porque él sabe ya investigó, sabe que hay un pariente más cercano, y dice: tenemos que ver con él primero si él no te quiere redimir, porque si él te quiere redimir es su derecho antes que el mío. Pero le dice Boaz, versículo 13: pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Bueno,
Noemí se da cuenta de qué clase de hombre es Boaz, la integridad que él tiene, y le dice: espérate, hija mía, versículo 18, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Pero su carácter de Boaz es lo que surge aquí una y otra vez como algo excepcional. O sea, Noemí se da cuenta de la clase de hombre que es, y ella dice: él no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Él se ha propuesto hacerlo, yo sé que lo resolverá. Podemos descansar, no tenemos que hacer nada, podemos confiar enteramente en lo que Él va a hacer. Porque sea como sea, el asunto se resolverá porque está en sus manos. Entonces, la historia es: Él redime a Ruth porque este otro hombre tenía otros intereses, no le parecía de conveniencia redimir a Ruth, así que le cede el lugar a Boaz y él tiene la oportunidad de hacerlo, casarse con ella y así rescatar el nombre de la familia de Noemí y de Ruth y regresar nuevamente, regresarles las tierras, todas las cosas que en algún momento les correspondían a ellas. Y entonces vean lo que dice el final del capítulo. Dice Noemí en el capítulo 14: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Es palabra profética, de hecho, esta. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tiene este bebé, le ponen Obed. Y el libro termina explicándonos quién es Obed. Dice que estas son las genealogías, se vuelve a regresar y dice: Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Entonces nos da ya el panorama. ¿Por qué es importante esta historia? El autor de Ruth quiere asegurarse de hacer esta conexión para que veamos cómo es que Dios está obrando en este plan de mantener el linaje a través de quien va a cumplir la promesa que ha venido haciéndole a todos los patriarcas, desde Abraham hasta Obed y finalmente hasta David. Entonces ya vieron ahí toda la conexión que existe entre Ruth y David. Por eso empezamos con esa historia hoy, y además esto es lo que sigue en la cronología bíblica, lo que vimos el domingo pasado. Pero fíjense nada más, estas son algunas de las cosas que quiero que noten acerca del concepto del pariente redentor, porque en este libro, en el libro de Ruth, ¿quién creen ustedes que es un símbolo de Jesús? Vos es un símbolo de Jesús en el libro de Ruth. Es clarísimo porque Él tiene esta función de redimir, y de redimir específicamente a aquellos que no tienen la capacidad de redimirse a sí mismos. Tiene la capacidad de hacer aquello que ellos no pueden hacer. Y no está obligado a hacerlo, es por su propia voluntad, porque Él quiere. Y entonces hay un aspecto, nada más quiero que lo noten, que es primero Boaz diciéndole a Ruth que ella ha venido a refugiarse bajo las alas de Dios. En el capítulo 2, versículo 12, tú has venido a refugiarte bajo las alas de Dios, eres extranjera, tú tenías otros dioses, esto no era tu pueblo, y sin embargo has escogido venir aquí, refugiarte bajo las alas del Dios de Israel. Y después, creo que esto se le queda muy grabado a Ruth, porque cuando ella se acuesta a sus pies y le hace esta petición a Boaz, ella usa el mismo lenguaje que
Vos usó para hablar de Dios, ella usó ese mismo lenguaje para hablar de vos. O sea, ella entiende que vos representa a Dios y vos representa el refugio que Dios está proveyendo para ella. Porque le dice, extiende el borde de tus alas sobre tu sierva. Es el mismo lenguaje que vos usó en referencia a Dios. Tú te has venido a refugiar bajo las alas de Dios. Y Ruth le dice, yo vengo a refugiarme bajo tus alas, las cuales son las que Dios está proveyendo para mí. Es una historia hermosa, o sea, esta historia tiene que conmovernos cuando pensamos en las implicaciones de lo que está sucediendo aquí. Y quiero nada más que vean brevemente algunos de los aspectos de la redención de Dios en las que Él cumple la función de voz. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Nos muestra que se ha convertido Jesús en nuestro pariente cercano, hecho una carne con nosotros, para que nos pudiera comprar la herencia eterna de su salvación. Jesús se hizo nuestro pariente cercano al hacerse hombre. Y Romanos 8, versículo 3 dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Entonces vemos que esta salvación de Dios, esta redención de Dios apunta a la profunda necesidad que debe satisfacer el ungido de Dios. Es decir, toda esta historia está apuntando hacia ¿quién? Hacia David, primero. Así termina el libro. Pero al apuntar hacia David, no solo está apuntando hacia David, sino hacia la descendencia de David. Y aquel que cumpliría el papel del ungido de Dios finalmente, como vamos a ver en un momento, que tendría esta función de redentor. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Y en el versículo 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, esa es la historia de Ruth. ¿Qué historia sigue? Y hoy vamos a representarla. Hoy estamos ya alcanzando la obra, porque hoy vamos a ver ya todo lo que falta de la obra, y el próximo domingo vamos a hablar de Salomón y de lo que viene después de David. Pero, ¿qué vemos en la historia de David? Bueno, a diferencia del libro de Jueces, en el libro de Jueces Dios estaba levantando jueces para libertar a su pueblo de la opresión de naciones vecinas y paganas que los oprimían después de que se rebelaban contra Dios. En la historia de Samuel, este nuevo profeta que Dios levanta nuevamente, ahora Samuel es un diferente tipo de juez. No es igual a los demás, porque él no va y pelea contra estas naciones. Él llama al pueblo al arrepentimiento, y él pelea de una manera diferente por la nación, que es orando, intercediendo por ellos, pidiéndole a Dios, y así ganan inclusive guerras. Dicen, a ver, tú Samuel, tú ora por nosotros, y mientras Samuel ora por ellos, Dios hace que ellos puedan vencer. Pero bueno, como ya han visto muchos de ustedes en la obra que vamos a hacer, el pueblo de Israel no está contento, dice, nosotros queremos un rey como las demás naciones, danos un rey. Y entonces surge
bueno, Dios le dice a Samuel, a ver, es preocupante que ellos quieran a una persona que los guíe cuando me tienen a mí. Entonces voy a enseñarles cómo es que una persona los guíe. Voy a enseñarles cómo es que una persona los guíe. Pero les voy a dar, ya les doy el panorama que conocen, les voy a dar a alguien que representa lo que es cuando un hombre nos guía. Y después les voy a dar otro rey que aunque también es humano, pero este es el hombre que yo voy a usar para mostrarles cómo es cuando Dios los guía, porque voy a poner en él ciertas características y voy a darle a él ciertas situaciones en las que les voy a mostrar características mías, y no solo mías, sino de lo que vendrá de su descendencia, de alguien que vendrá de su descendencia, y él es el que portará estas características. Un hombre conforme a mi propio corazón. Entonces, Saúl falla en muchas cosas, especialmente porque es impaciente, no busca el consejo de Dios, no obedece a Dios. Cuando Samuel le dice que haga una cosa, no lo hace. Él va y hace el sacrificio, se adelanta porque se impacienta, y Dios causa que por eso lo derroten, y se dan toda una serie de situaciones con Saúl que muestran su falta de capacidad de ser el tipo de rey que debería de ser. Y Dios le dice a Samuel, a ver, vas a ir a Belén. Esta ciudad es importante para Dios, porque aquí está poniendo, ahí es donde, de ahí era Noemí, ahí es donde regresó, y de ahí era la familia de Isaí. Y entonces Dios le dice, a ver, regresa, ve a Belén, y ahí vas a encontrar un hombre que se llama Isaí, específicamente, y que te muestre quiénes son sus hijos. Y entonces Isaí va mostrándole todos sus hijos, y Dios le dice a Samuel, no, ese no, ese no, ese no. Todos los más grandes, los más fuertes, esos los rechaza Dios. Y Dios le dice a Samuel, es que tú estás sorprendido de que no estés escogiendo a estos hombres porque tú ves cómo se ven físicamente, si son imponentes, si parecen reyes. Eso es lo que a ti te importa, o lo que a los demás les importa, porque Saúl sí tenía esas características, si se acuerdan. Dice que Saúl era más alto que todos los demás y imponía, pero al final representa lo externo. Saúl representa lo que es no tener un corazón conforme a Dios, y lo que representa el liderazgo del hombre. David representa lo que es el liderazgo de Dios, y por eso es que escoge un niño que pues es chiquito, no es muy maduro todavía necesariamente, pero Dios dice, él es el que vas a ungir como rey. Y Samuel lo unge como rey. Sin embargo, ya conocen la historia. Un día, cuando los filisteos están retando a los judíos con Goliat, David va y le trae comida a sus hermanos, que ellos sí son soldados del ejército. Y ve a Goliat, ve lo que él está diciéndoles, cómo se está burlando inclusive del pueblo de Dios y del Dios de Israel. Y David se molesta, y David ya había experimentado el hecho de que Dios estaba con él, y que Dios le había dado una capacidad sobrenatural de hacer cosas. Matando a un oso, matando a un león, diferentes circunstancias en las que David decía, yo sé que Dios está conmigo, me da la capacidad de hacer cosas donde veo la mano de Dios claramente conmigo. Entonces, con toda la confianza puesta en Dios, va y reta a Goliat y dice, yo voy a ir por ustedes, yo voy a representarlos a todos, y yo voy a vencer a Goliat porque Dios está conmigo. Y entonces va y ya conocen la historia, recoge 5 piedras, nuevamente rechaza la ayuda o la capacidad humana, que es lo que Saúl quiere darle, su armadura, para ir y recoger 5 piedras y de esa manera vencer a Goliat. Vence a Goliat, lo tira, le corta la cabeza. Eso no lo vamos a representar en la noche.
pero va y le corta la cabeza y muestra la victoria que Dios le ha dado a Israel sobre de los filisteos. Porque además Goliat decía eso, decía, si ustedes me ganan a mí, nosotros los vamos a servir a ustedes. Y de aquí empieza a subir la popularidad de David, obviamente, pero eso crea celos en Saúl y inclusive hasta lo trata de matar un día con una lanza mientras él está tocando la arpa y está calmando. Saúl se enoja y de repente él envidia a David y la posición que él tiene como ungido de Dios. Y de ahí en adelante se dan una serie de situaciones donde David tiene que huir, tiene que estarse escondiendo, su vida se ve amenazada constantemente. David vivió cosas bien difíciles, tuvo que ir a estar viviendo en cuevas y escondiéndose y buscando la manera de reconciliarse con Saúl y decirle, mira, es que yo no estoy tratando de quitarte tu lugar, cuando Dios diga y sea el tiempo, Él me dará la posición que me ha prometido, pero mientras yo no estoy buscando en ningún momento usurpar tu posición como rey. A pesar de que Dios ya había dicho, este es el nuevo rey de Israel, David dice, Dios lo hará a su manera, no va a ser a través de lo que yo quiera hacer derrocando a Saúl. Y entonces, a lo largo de los años, David muestra una y otra vez que él confía en Dios, uno, y que respeta la autoridad puesta por Dios. Que a pesar de que Saúl es un rey malo, David no necesariamente dice, quítenlo. ¿Verdad? Hoy en día sí nos gusta decir eso, ¿verdad? No me gusta cómo gobierna, quítalo. Bueno, Dios sabe por qué están y si es su momento, Él los quitará. Y en la vida de David vemos que al final, sí, Saúl se muere y David asume el trono, pero inmediatamente cuando él asume el trono empiezan los problemas. No ha armado bien él su ejército, apenas se está acomodando y ya otra vez lo andan persiguiendo. Nuevamente los filisteos acorralando, invaden la ciudad de Belén precisamente, y él tiene que huir con sus hombres. Y se da una historia en Segunda de Samuel 5, en donde él ha huido y los filisteos andan atacando, andan tratando de intimidar a David. Y vemos a lo largo de esta historia, inclusive la situación que se da, lo vamos a ver en un momento, es que un día está él con sus hombres y les dice, los filisteos tienen esta ciudad sitiada, la de Belén. Entonces no pueden entrar porque pues invadieron. Y David dice, nada más se le ocurre decir, porque esto es lo que siente, dice, tengo sed y el agua que se me antoja es el agua del pozo de Belén, no el agua que tenemos aquí, porque evidentemente tendrían que tener agua o alguna fuente de agua donde estaban, pero la que él quería, la que él extrañaba era la de Belén. Entonces sus hombres escuchan eso y había tal lealtad de sus hombres hacia David que dicen, vamos a conseguirle el agua, y entonces arriesgan sus vidas cruzando el campo enemigo, porque ellos tienen el control, y logran, no sabemos exactamente cómo, pero logran traerle agua a David. Y David valora tanto el agua que van a traerle de Belén, que en vez de tomársela, la tira sobre el piso. Imagínense. Después de haberle arriesgado sus vidas para traerle el agua, él dice, y la tira. Y la razón por la que la tira es porque dice, esto no soy digno de tomarlo,
Esto es algo que tengo que ofrecérselo a Dios, porque hombres han arriesgado sus vidas para traerme esta agua. Entonces no se la toma. Y bueno, ya saben, más adelante en la vida de David, ya como rey, suceden muchísimas cosas, pero hay un momento, y fíjense, hay listas de estos hombres que eran los hombres valientes de David. Con eso termina el libro de Samuel en el capítulo 23. Los guerreros de David, y ahí es donde narra esta historia en más detalle. En un momento la vamos a ver otra vez. Ya conocen la historia, cómo es que David un día, mientras su ejército está afuera peleando, él está en su casa, ve a una mujer bañándose y va y pide que se la traigan y piensa que bueno, es una cosa de una noche, ya pude satisfacer mi lujuria, y sin embargo ella manda a decir que está embarazada. Y David se da cuenta que está en más problemas de lo que pensaba. Y de aquí en adelante, nada más se va más y más profundo en el hoyo que cavó, ¿verdad? Y primero trata de convencer a Urías hitita que regrese de la guerra, pero es un hombre de tanto honor que él rehúsa quedarse en su casa con su esposa, porque dice, bueno, si se queda en la casa con su esposa, pues va a parecer que el hijo es de él, no hay problema. Pero Urías dice, no, ¿cómo voy a quedarme con mi esposa si los demás están en el campo de batalla peleando? Que es la actitud que debería haber tenido David. Pero Urías, comprometido con su propio pueblo y con el Dios de su pueblo, dice, no, yo no voy a regresar a casa, yo no voy a estar con mi esposa ahorita porque tengo un compromiso con Dios. Y David lo emborracha y dice, a ver si lo emborracho, a lo mejor sí ya logro convencerlo de que se quede con su esposa. Y ni aún así se queda. Entonces ya David, entrando en pánico sobre esta situación que sabía que potencialmente iba a ser un problema, porque este era uno de sus hombres de confianza, o sea, traicionó a uno de sus mejores amigos. David sabía bien quién era Urías, un hombre que había estado con él en otras muchas situaciones, defendiéndolo, siendo leal a él y buscando siempre honrar a Dios a través de lo que había hecho con David, que era ungirlo como rey. O sea, Urías tenía bien claro este sentido de lealtad hacia David. Entonces David manda una nota con Urías para que al capitán del ejército le da esta instrucción, le dice, a ver, a Urías, ponlo hasta adelante para que esté en la parte más peligrosa de la batalla. Y cuando esté hasta adelante, ustedes se echan para atrás para que se quede solo y lo maten. Eso es lo que hace David. Y entonces Urías muere. Y David piensa que entonces ya resolvió su problema de esta noche con Betsabé. Pero Dios había estado viendo toda esta situación y manda a Natán al profeta Natán a darle un mensaje a David acerca de lo que ha hecho, y le dice que a pesar de que David para entonces ya está consciente con esta parábola que le da Natán acerca de un hombre que tiene solo una sola ovejita y otro hombre que tiene todas estas ovejas, pero, no, yo quiero la de este. Y va y le quita su única oveja al otro hombre. Eso hace enojar a David y dice, no, pues merece morir. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Entonces David se da cuenta de lo grave de su pecado, porque efectivamente él había hecho eso. Y como se arrepintió, Natán le dice, no morirás, no morirás. Sin embargo, en tu familia habrá muchos problemas. A causa de esto que has hecho, tu reino será un reino dividido. Tus hijos se rebelarán contra ti. Y si efectivamente se cumplió en Absalón, y se dio unas cosas bien tristes y trágicas en el reino de David, donde Absalón lo traicionó y hasta violó a algunas de sus esposas de David. O sea, se dio una serie de cosas donde David tuvo que huir nuevamente de su propia ciudad, de su propio reino. Todas estas cosas se van desatando a lo largo de la vida de David y vemos una vida sumamente complicada y sumamente
difícil. Bueno, ese es el panorama a grandes rasgos. Al final de su vida, David tiene la oportunidad de ver a Salomón como el próximo rey de Israel y de encomendar a Salomón lo que vendría, especialmente la construcción del templo. Entonces, Dios aún así tuvo misericordia de David. Bueno, ¿qué aprendemos de su vida? ¿Qué aprendemos de todas estas situaciones que se dieron? Nada más les doy el panorama a grandes rasgos también para aquellos que no conozcan la historia. Pero lo que aprendemos de la historia de David es uno, que David representa a Jesús, porque David es aquel que es conforme al corazón de Dios. David es aquel quien Dios escoge para llevar a cabo su plan y para que refleje las características de su propio hijo, por lo menos en algunos aspectos. Y unos de esos aspectos son, primero, que David fue afligido y despreciado. Y eso, la misma Biblia en el Nuevo Testamento dice que es un reflejo de Jesús. Porque David, cuando escribía todos estos salmos, y ya les anuncié hace rato estos comentarios de los salmos, David cuando escribía estos salmos expresaba su propia situación de desesperación, de aflicción, de persecución, de traición, de sus enemigos. Y el mismo Nuevo Testamento dice que esas experiencias eran un símbolo de las experiencias que experimentaría Cristo, el Hijo de David, el ungido de Dios, que vendría más adelante. Y en el Salmo 22, que es el más significativo de todos los salmos mesiánicos, probablemente por la cantidad de versículos que se cumplen específicamente en la vida de Jesús. Y ahora creo yo que de una manera u otra, cualquier salmo es un salmo mesiánico. O sea, cualquier salmo de alguna manera creo que está apuntando realmente a Jesús, pero unos son más explícitos que otros. Dice el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces cuando Jesús está en la cruz, Él cita el Salmo 22:1 para explicar su propia experiencia. Y Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces entendemos que esta experiencia de David se cumple finalmente en David. Dios mío, versículo 2, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y ya sabe cómo se cumplió eso en Jesús, ¿verdad? Eso es exactamente lo que pasó cuando Jesús estaba sobre la cruz. Eso es exactamente lo que decían sobre él. No te alejes de mí, versículo 1, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros. Y dice el versículo 14, y esto quiero que lo vean especialmente porque quiero que se pregunten, ¿cuándo le pasaron estas cosas a David? Dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Cuándo horadaron las manos y los pies de David? O sea, esto que está diciendo David es lo que conocemos como hipérbole. Es una exageración para mostrar una realidad. O sea, voy a exagerar, voy a decir algo como cuando decimos, te he dicho 1,000,000 de veces. No, obviamente no te he dicho 1,000,000 de veces.
Nada más es para exagerar la realidad de que te he dicho muchas veces. Y ese es el tipo de lenguaje que David realmente está usando cuando dice: orad ahora en mis manos y mis pies. Contar pueblo puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces tenemos una y otra de estas experiencias que no entendemos exactamente cómo se cumplieron en David, pero que entendemos que la hipérbole de la vida de David, la exageración en la vida de David sobre las situaciones que él vivía, sí se cumplieron literalmente en Jesús, literalmente. ¿Sí lo ven? Entonces hay una conexión muy significativa entre la vida de David y la vida de Jesús, en donde vemos la aflicción y el desprecio hacia David como una antesala a la aflicción y el desprecio que viviría Jesucristo en su ministerio sobre la tierra y en su misión que tenía al final de entregar su vida por nosotros. Salmo 69, versículos 7 al 12. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. Y puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me saerían en sus canciones los bebedores. Todas estas aflicciones que está experimentando David, de las cuales está escribiendo, estaban diseñadas para apuntar hacia alguien más. Y David lo sabía. Vamos a ver más acerca de esto en un momento. Pero David sabía que alguien más vendría en su linaje y en su casa que sería mucho más significativo, mucho más poderoso que él. Número 2, vemos en la vida de David esta historia. Quiero enfatizar esta historia que se dio con sus hombres de valor, porque hay algo muy interesante aquí. Yo no lo había visto, pero ya estudiando la historia lo vi. En 2 de Samuel leemos esta historia, el capítulo 23, sobre sus hombres cuando escuchan que quiere agua. Versículo 15. Bueno, versículo 14 otra vez les da el contexto. Dice: David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Recuerden, él acababa de empezar a ser rey y ya lo habían hecho que tuviera que huir. Y entonces probablemente va a uno de estos lugares que había descubierto y que conocía bien del tiempo que estaba huyendo de Saúl. Y ahora va con sus hombres y está ahí, pero los filisteos están en Belén. Dice: y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Y aquí está esa parte que les decía: mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Entonces David se da cuenta que esta agua vale mucho porque ha puesto en riesgo su vida para traérsela. Pero lo que quiero que vean es la lealtad de estos hombres hacia David. La lealtad que David ha provocado en ellos, de tal manera que David no les pidió el agua. David solo dijo lo que se le antojaba, lo que le gustaría, y ellos tomaron sus deseos como una orden. Si podemos hacer lo que Él quiere, eso nos hace a nosotros felices.
aunque significa poner en riesgo nuestras vidas. ¿Se dan cuenta de un aspecto que está siendo reflejado muy importante de David aquí? ¿Cómo debe de responder la gente ante su liderazgo, ante su reinado? Espontáneamente. Porque la verdadera devoción es espontánea. La verdadera devoción es espontánea. No te tienen que decir que lo hagas. Si tú obedeces a Dios porque Él dice, no es verdadera devoción. Nosotros obedecemos a Dios porque es lo que queremos hacer. Eso es ser un verdadero siervo del Rey. No necesito que Dios me diga, hazlo. Yo quiero hacer lo que Dios desea. Si yo sé que esto es su corazón, si yo sé que esta es su expresión de lo que Él desea en su corazón, no hay nada en el mundo que me haría más feliz que eso. Y eso lo vemos reflejado en la historia que está en Lucas 17. ¿Se acuerdan? Había 10 leprosos, vienen a Jesús. ¿Y Jesús qué hace? Sana a los 10 leprosos. Y les dice, vayan a los sacerdotes, preséntense porque ya están limpios. Y entonces, ¿qué hacen? Obedecieron a Jesús. Los 10 leprosos obedecieron a Jesús. Fueron a presentarse a los sacerdotes para que los declararan limpios. Nadie desobedeció a Jesús de los 10 leprosos. Sin embargo, ¿qué pasó? Versículo 17. Uno regresó. ¿Por qué regresó uno de los leprosos? No porque Jesús le pidió que regresara, sino ¿por qué? Porque había devoción hacia Jesús. Algo había sucedido en esa relación que había experimentado este leproso con Jesús al ser sanado por él, que dice, este hombre es digno de mi devoción y por lo menos tengo que regresar a decirle gracias porque sé que yo no merecía lo que él hizo por mí. Acabo de experimentar gracia en mi vida. Entonces un leproso regresa y Jesús hace notar la devoción de este leproso diciendo, ¿no eran 10? ¿No eran 10 los que yo sané? ¿Dónde están los otros 9? Lo que tú dijiste, Jesús, fueron con el sacerdote. Eso es lo que fueron a hacer. No te están desobedeciendo. ¿Qué querías? Si querías que te dieran las gracias, les hubieras dicho, vayan con el sacerdote, preséntense que están limpios y luego me van a regresar a dar las gracias. ¿No, Jesús? Sé más explícito con lo que quieres. Y así somos nosotros. O sea, nos gusta el pragmatismo, nos gusta decir, a ver, dime, ¿lo hago o no? Y por eso es a veces frustrante cuando tenemos que aconsejar a gente que nos dice, ¿está bien que haga esto o no? No me preguntes si está bien, porque no es si está bien o no, no es si Dios te está pidiendo que lo hagas. ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Qué es lo que más glorifica a Dios? Esa es la pregunta. Si tú amas a Dios, no vas a decir, pues no tiene nada de malo. Porque a veces así nos justificamos, pensamos, como no tiene nada de malo, puedo hacerlo. Y eso no es la realidad de la vida cristiana. La realidad de la vida cristiana es algo más profundo que reglas. Es devoción, es un corazón para hacer lo que Dios quiere que hagamos, sin que nos los pida. Lo dice en voz alta. ¿Sabes cuál es mi corazón, mi deseo? Esto es. No te estoy diciendo nada. No te estoy diciendo lo que yo quiero, lo que yo siento. Y si somos como los hombres de David, escuchamos eso y decimos, aunque tenga que arriesgar mi vida, voy a hacer aquello que mi Señor quiere para sí mismo.
Y lo leemos en Romanos 11:36. Todas las cosas son para su gloria. Ese es su deseo, ser glorificado en todo. Y por eso es que esa se convierte en nuestra misión, que Dios sea glorificado en todas las cosas que nosotros hagamos, porque ese es el corazón de Dios, nuestro Rey. No solo eso, sino que encontramos que si vemos el papel que Dios tuvo, que Jesús tuvo en entregar su vida, Él no solo arriesgó su vida para traernos el agua de vida, sino que de hecho entregó su vida. Él no solo arriesgó su vida como estos hombres, Él entregó su vida para traernos agua de vida. Y esta actitud de David, de ver esta agua como demasiado valiosa como para tomársela, creo que es un símbolo de la clase de agua que Jesús sería para nosotros a través de su redención, que es demasiado valiosa como para tomarla a la ligera también. Bueno, el siguiente punto que vemos en la vida de David es que es un libertador. Y por supuesto esto lo vemos inicialmente en la historia de David y Goliat, porque David va delante de Goliat para hacer aquello que nadie más puede hacer. Porque el asunto no era realmente de que la gente tenía miedo de Goliat. Ese no es el asunto. El asunto es que tú y yo somos esa gente de Israel que está delante de un gigante que saben que si tratan de enfrentarlo, seguramente van a morir. No pueden, no tienen la capacidad de enfrentarlo. Entonces el punto no era, hay estos cobardes judíos que no quieren enfrentarse a Goliat. No, ese no era el punto. El punto es que ellos necesitaban a alguien que los representara, que pudiera pelear por ellos con la unción de Dios, del Espíritu sobre él, para poder derrotar a su enemigo. Un solo hombre haciendo toda la batalla por todo un pueblo. Esa es la lección que encontramos en David como el libertador. Entonces Jesús es el mejor y verdadero libertador de Israel, porque Él enfrenta un gigante por nosotros, que nosotros no podemos enfrentar, que se llama pecado y muerte. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Es demasiado grande, demasiado poderoso, y necesitábamos a alguien que fuera en representación nuestra para vencerlo. Encontramos eso en la vida de David y encontramos también en los salmos, y así es como termina el Salmo 22, que no solamente fue afligido David, sino que de hecho disfrutó la victoria de Dios y guió al pueblo en victoria y en adoración a Dios. Y entonces en el versículo 22 comienza este reconocimiento de lo que Dios está haciendo a través de él para guiar a toda una nación. Dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Aquí empieza la parte de victoria del Salmo 22. De ti será alabanza, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Versículo 27, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y Él regirá a las naciones. Versículo 31, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Hay un aspecto futuro de todo este salmo que está apuntando hacia algo mucho más espectacular y majestuoso que Dios quería hacer. Donde todas las naciones
encontrarían refugio en, bueno, David se está poniendo aquí, ¿verdad? Salmo 22. Él es el que está guiando a las naciones a la adoración, pero sabemos que eso no se cumple realmente de una manera final y absoluta, sino a través de Jesús, que finalmente sería aquel que guiaría a las naciones en adoración a Dios, a reconocer su justicia. Entonces encontramos en David como libertador a Jesucristo, y Hebreos capítulo 2 versículos 10 al 12 dice esto. Dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. ¿A quién aplica el autor de Hebreos ese salmo? A Jesús. Jesús es aquel que guiaría a su pueblo en adoración a Dios. Y en Romanos 15, versículos 8 y 9 encontramos, pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Esto es del Salmo 18 que está citando Pablo. Así que los autores del Nuevo Testamento ven muy claro en David y en lo que él está escribiendo todo el cumplimiento final en Jesucristo de la magnitud de lo que él llegó a cubrir, que David jamás habría podido imaginar. ¿O sí? ¿Se imaginó David que alguien vendría después de él que cumpliría de una manera más grande y más profunda todo? ¿Se imaginó eso David? Sí, la respuesta es sí. Porque la Biblia dice que David sabía que alguien vendría. Alguien cuyo reino sería eterno. Entonces el reinado de David se cumple finalmente en el reinado de Jesús. Y lo vemos porque Hechos, capítulo 2, versículos 34 al 36, nos habla sobre esto. Y vean, primero se los voy a enseñar en 2 de Samuel, porque aquí es donde David habla de este reino eterno. 2 de Samuel 7, versículo 11. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Pero en el versículo 16 esto es más explícito porque dice, y será afirmada tu casa y tu reino para, ¿cuándo? Para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable, ¿cuánto tiempo? Eternamente. Nunca se acabará tu trono. ¿Los reyes que siguieron de David se acabaron sus reinados? Sí. Y ahorita, ¿quién es el rey de Israel? Algo pasó ahí donde se cortó físicamente el reinado de la descendencia de David. Pero entendemos por la misma Biblia en Hechos 2 que Jesús vino a cumplir todo hacia lo cual el reinado de David estaba apuntando. Y Pedro aquí en Hechos 2 habla específicamente acerca de David. Miren, dice en el versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David,
que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y aquí está la clave, dice, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea, aquí están estas conexiones que hay entre Jesús, lo que decía David y lo que cumplió Jesús. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Todo lo que ustedes están viendo en Jesús se vio inicialmente en la vida de David. Y David, como profeta, vio hacia adelante, entendió que algo más grande vendría y no entendía bien de qué estaba hablando cuando hablaba, pero sabía que era algo más grande que él. Alguien se sentaría en su trono para siempre. Lo más interesante de David, creo yo, en toda la Biblia en relación a Jesús, se dio en Mateo 22. Porque aquí Jesús está hablando con los fariseos y les dice en el versículo 41, estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta diciendo, fíjense bien qué pasa aquí. A los fariseos les encantaba hacerle preguntas a Jesús. ¿Se acuerdan? Todo el tiempo. A ver, ¿qué dices de esto? ¿Qué dices de esto? Dice Jesús, a ver, ahora me toca a mí hacerles una pregunta a ustedes. ¿Sale? Esta es la pregunta. ¿Cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron, de David. Para ellos está muy claro, aquel que vendría, el Cristo, el Mesías, sería hijo de David. Él les dijo, entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Este es el Salmo 110. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Esa es la pregunta que les hace Jesús. A ver, normalmente el hijo viene a estar debajo del Padre, ¿no? O sea, está bajo la autoridad del Padre. Entonces, este descendiente es evidente que es alguien no que estará debajo de David, sino sobre de David. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo sienta a su diestra y le dice, a ti te daré toda la potestad para que tú pongas a todos los enemigos bajo tus pies. Eso es lo que Jesús ve en el Salmo 110, aplicándoselo a sí mismo y diciendo, se está cumpliendo ¿en quién? En mí. Yo soy aquel de quien David estaba hablando cuando dijo el Señor a mi Señor. David está hablando de su Señor como alguien superior a él, que Dios finalmente establecería como el verdadero heredero de Dios. Y este salmo, el Salmo 110, es el salmo más explícito de todos los salmos en referencia a Jesús. Y digo eso con toda confianza porque es el salmo más citado de todo el Nuevo Testamento. Hay aproximadamente 27 casos en el Nuevo Testamento que hacen de alguna manera u otra referencia al Salmo 110. Entonces, hay muchas cosas aquí que aprender acerca de Jesús que Dios le mostró a David. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina
en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, que quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿Se acuerdan? Eso estaba en la historia de Sansón. Este salmo contiene tantas cosas acerca del sacerdocio que cumpliría este personaje, de la autoridad, de la victoria, de la conquista que él tendría para tener un reino eterno. Un sacerdote para siempre, uno. ¿De quién está hablando? ¿Qué persona humana podía cumplir eso? Tú eres el sacerdote para siempre. ¿Quién? Nadie. O sea, algo hay evidentemente aquí que va más allá de una aplicación meramente histórica y temporal que pudo haber tenido. Evidentemente Dios estaba tratando de mostrarnos algo sobre sí mismo. Entonces, Dios cumple en Jesús aquello de lo cual estaba hablando David. Y por eso dice, precisamente Hechos 2, donde estábamos, versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús es el mejor y verdadero David, porque en él encontramos el verdadero reinado que Dios quería hacer, no solamente sobre Israel, sino sobre todo el mundo que sería redimido por él. Los salmos son celebraciones del pacto de Dios con su pueblo. Proclaman la promesa de Dios de ser el Dios de su pueblo. El salmista, ya sea David u otro, le habla al Señor del pacto como su siervo. Ya que Cristo es el Señor del pacto que viene como el siervo del pacto, los salmos se centran en Él, en quien el pacto se cumple. Hay salmos de otros tipos. Ellos también apuntan a Cristo, como lo muestra el Nuevo Testamento. Estamos acostumbrados a ver a Cristo revelarse como el Señor, nuestro pastor, en el Salmo 23. De la misma manera, Él es el Señor de todos los salmos, nuestro Creador y Redentor, que camina sobre las aguas del mar para liberar a los suyos. Cristo es el gran hijo de David, es el siervo de los salmos reales. Él es el segundo Adán, la cabeza de una nueva humanidad. Él es el siervo justo que asciende a la colina del Señor y el Señor de gloria, para quien se abren las puertas eternas, como el Salmo 24. Los salmos de sabiduría apuntan a Él, quien es nuestra sabiduría. ¿Entienden? Todos los salmos en realidad están apuntando a ese Jesús. Aun los que no son tradicionalmente conocidos como los salmos mesiánicos. Y eso es la primera parte de Cristo en el reino.